Amigos, sean bienvenidos a otro video. Hoy lunes 9 de agosto del 2021, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático ha dado a conocer su informe más reciente y me temo decirles que las noticias no son nada alentadoras, que digamos. Tratamos de subrayar lo más importante para tratar de hacer un resumen de lo más importante que se expone. Sin embargo, si estás interesado en leer el informe completo, en la descripción te dejo el link para que lo descargues y en este video pues podrás ponerle pausa y leerlo del todo si es de tu interés. Empezamos. El cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. ¿Esto qué quiere decir? Que el cambio climático ya está a una escala global, ya no hay ninguna región del planeta que no está siendo afectada. Es rápido, esto quiere decir que se está acelerando. En un video que estoy preparando desde hace mucho tiempo, explico una creencia de que el cambio es uniforme y otro de que es acelerado. Esto es rápido, quiere decir que es acelerado, es decir, que entre más pasa el tiempo, los intervalos de cambios y fenómenos naturales se van volviendo cada vez más cortos o en ocasiones no siguen un patrón y se está intensificando. Esto quiere decir que los fenómenos naturales y demás consecuencias del cambio climático cada vez están golpeando más fuerte. Ginebra, 9 de agosto. Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado hoy, los científicos están observando cambios en el clima de la Tierra en todas las regiones y en el sistema climático en su conjunto. ¿Esto qué quiere decir? Lo que ya sabíamos, los cambios de los patrones del clima están cambiando, haciendo cada vez más difícil la predicción y formación, sobre todo de ciclones, lluvias o sequías. Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años. Esto que quiere decir que algunas temperaturas no habían sido observadas desde periodos de hace millones de años en el planeta Tierra. Y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Esto es algo que ya se había tocado varias veces en muchas conferencias, informes y videos anteriores, no solo en mi canal, sino en varios medios de comunicación. Llegaría a un punto de no retorno en el cambio climático. Este no es un punto como una fecha tal cual especificada. Estamos entrando en ese punto de no retorno y la primera advertencia que nos está dando el planeta es que hay algunas consecuencias que ya no las vamos a poder revertir, no por lo menos en el futuro próximo. Esto significa que ni siquiera los nietos de nuestros nietos van a ver una disminución en el nivel del mar, sino lo contrario, podrían ver y lo más probable van a ver un aumento cada vez más constante en el nivel del mar. Y no solamente de ello, sino de varios fenómenos naturales. Aquí hay una parte en la que se menciona, sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero permitirá limitar el cambio climático. Esto quiere decir lo que ya, de hecho, aquí en algunos videos ya se había tocado el tema y en un libro que estoy escribiendo, en el que pronto pues subiré un video para dar información. Ya el cambio climático es algo que a este punto ya no se puede detener. Es lo que les digo, estamos en el punto de no retorno. Esto ya no se podrá detener, mucho menos revertir, o como se especificaba, no por lo menos en cientos o miles de años. Lo más que podemos aspirar a hacer es disminuir los efectos del cambio climático. Eso es lo que se puede hacer, que no sea tan severo. Aunque las mejoras en la calidad del aire serían rápidas, esto quiere decir que tendríamos aire de mejor calidad, podrían pasar entre 20 y 30 años hasta que las temperaturas mundiales se estabilicen. Esto que quiere decir que seguiremos teniendo un clima extremo en el que en algunos lados se estén asando y con olas de calor y en otros lados podrían caer nevadas muy severas. Aunque en el mismo informe también se da a conocer que las nevadas y demás fenómenos que suceden en estaciones gélidas, frías, pues son cada vez menos constantes y potentes.
Según el informe del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, aprobado el viernes por los 95 países en una reunión de aprobación celebrada en formato virtual a lo largo de 2 semanas que empezó el 26 de julio. El informe del Grupo de Trabajo 1 supone la primera entrega del sexto informe de evaluación del IPCC que se completará en 2022. Esto quiere decir que en 2022 vamos a tener un informe más completo y la continuación de este. Recemos porque traiga buenas noticias y... ¡Ay, Dios! Calentamiento acelerado. En el informe se ofrecen nuevas estimaciones sobre las probabilidades de sobrepasar el nivel de calentamiento global de 1,5 grados centígrados en las próximas décadas. Y se concluye que, a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento tan siquiera 1,5 o ya el límite máximo, que sería de 2 grados centígrados, sería un objetivo inalcanzable básicamente. Esto quiere decir que la actuación de tanto gobiernos, empresas y población tiene que ser ya a una respuesta inmediata. Ya no podemos seguir haciendo planes tan a largo plazo para disminuir las emisiones. Tenemos que hacer planes a la de ya. Ok, seguimos. Según este informe, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente 1,5 grados centígrados desde 1850 a 1900. ¿Esto qué quiere decir? Que el periodo de 1850 a 1900 es lo que en los informes se le conocen comúnmente como respecto a los niveles preindustriales. Y en el párrafo de arriba se menciona que tenemos un límite de 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Ese es nuestro límite, hasta donde puede subir la temperatura. Y la temperatura ha aumentado 1,1. Esto quiere decir que solamente tenemos hasta ahorita 0,4 grados centígrados de oportunidad para detener, para mitigar los efectos del cambio climático. Ok, seguimos. Y se prevé que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años alcanzará o superará un calentamiento de 1,5. Esto se estima a las tendencias actuales a las cuales estamos mandando gases a la atmósfera. De seguir así, estamos hablando de 2021, 2030, por el 2041, esto ya superaremos esa barrera de 1,5. Este dato es fruto de la mejor, esto ya no, sí importa, pero vamos con algo más relevante dentro del informe. Todas las regiones se enfrentan a cambios crecientes. Si bien muchas de las características del cambio climático dependen directamente del nivel de calentamiento global, a menudo lo que experimentan las personas es muy distinto de ese promedio mundial. ¿Esto qué quiere decir? Como dice su mismo nombre, la temperatura mundial que se da anualmente es solamente un promedio de todas las temperaturas globales, pero esto no quiere decir que las temperaturas sea la misma en todas partes del mundo, ¿sí? Hay regiones del planeta que se calientan más rápido que las demás. Por ejemplo, las regiones que más calentamiento están teniendo son los polos. Y dentro del mismo informe se dice, por ejemplo, el calentamiento en la superficie terrestre es superior al promedio mundial y particularmente en el Ártico. El calentamiento es más del doble. Esto quiere decir lo que acabamos de mencionar. El calentamiento en el Ártico y en el Polo Sur se da al doble del ritmo que el resto del planeta Tierra. Y también la parte que se menciona, nada más como dato, como nota, promedio mundial y superficie terrestre. El promedio mundial junta la temperatura marcada tanto en la superficie terrestre como la temperatura oceánica. Esto quiere decir que la superficie de la Tierra se está calentando más rápido que la del océano. Este dato podría yo estar malinterpretándolo, pero es lo que entiendo yo de lo que acabo de leer. Si estoy mal, pues alguien corríjame en los comentarios, por favor. Las proyecciones del informe indican que en las próximas décadas los cambios climáticos aumentarán en todas las regiones. Esto quiere decir pues que donde sí, lo que ya sabemos, donde hacía frío hará calor, donde hará calor
hará más calor y en ocasiones la temperatura cambiará a un frío drástico. Vamos a ver de manera más detallada. Aquí hay dos divisiones. Una si la temperatura aumenta a 1,5 y otra si la temperatura aumenta a 2 grados centígrados. En el mejor de los casos, que es lo que se espera, que la temperatura aumente a 1,5 grados centígrados, se producirá un aumento de las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías. Esto quiere decir que primavera y verano, la primavera podría empezar mucho antes de lo esperado, ¿sí? Por los meses de enero, que se supone que son los meses más fríos, febrero, ya comenzaríamos a tener temperaturas altas y asimismo donde se supone que ya empiezan las temperaturas frías, que es en octubre, también seguiríamos teniendo temperaturas altas. De hecho, como nota, recuerdo yo que en 2015, el último día del verano, ya para el equinoccio de otoño, hizo un calor horrible aquí en la Ciudad de México, del que no había hecho ni siquiera en el verano, y drásticamente la temperatura cambió de un momento a otro. Esto claro en el hemisferio norte. Ok, vamos. Mientras que con un calentamiento global de 2 grados centígrados, los episodios de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud. ¿Esto qué quiere decir? Pues no sé si recientemente han visto las noticias que las olas de calor, perdón, los incendios forestales, por ejemplo, olas de calor que están habiendo en Canadá, en Turquía y me parece ser que en parte de Italia han dejado, bueno, sobre todo en Canadá, han dejado algunos muertos y desaparecidos. Pues los muertos son por las olas de calor más allá de lo que la temperatura corporal puede soportar. Esto quiere decir que pues aún muchísimo más de lo que nuestros cuerpos pueden tolerar, la tasa de muertos en las olas de calor sería mucho peor, y para la agricultura pues muchos cultivos no soportan ciertas temperaturas y terminarían por echarse a perder, amenazando obviamente la seguridad alimentaria y la salud, que son parte de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Así que no estaremos cumpliendo con esos objetivos. Seguimos con el informe. Sin embargo, no es cuestión únicamente de la temperatura. Como consecuencia del cambio climático, las diferentes regiones experimentan distintos cambios que se intensificarán si aumenta el calentamiento. En particular, cambios en la humedad y la sequedad, los vientos, la nieve, el hielo y las zonas costeras y los océanos. Por ejemplo, si esto quiere decir que ya estamos viviendo las primeras consecuencias del cambio climático con fenómenos naturales extremos, y estos podrían intensificarse. Si ahorita nos están pareciendo históricos los incendios que están habiendo, estos podrían a ser mucho peor aún, las inundaciones, peores aún todavía. Vamos con los ejemplos dados en el mismo informe. El cambio climático está intensificando el ciclo hidrológico. Esto conlleva una mayor intensidad en las precipitaciones y las inundaciones asociadas, así como unas sequías más intensas en muchas regiones. Esto se puede traducir en que el ciclo hidrológico quiere decir que la temperatura del océano se evapora más rápidamente se juntan nubes en el cielo, por lo cual las precipitaciones en un momento son mayores, y llueve en un día lo que llueve en un año, y asimismo en algún momento deja de llover, causando sequías. ¿Sale? Asimismo con lo de lo mismo que aumenta la temperatura en el océano y aumenta la cantidad de nubes que hay en la atmósfera. Esto es combustible para que los huracanes sean cada vez más fuertes, por ejemplo. Sí, y esto se asocia también con el aumento del nivel del mar y el peligro que corren las zonas costeras de quedar bajo el agua, tanto por el aumento del nivel del mar como con los ciclones cada vez más intensos y las lluvias más fuertes. El cambio climático está afectando a los patrones de precipitación. En las latitudes altas es probable que aumenten las precipitaciones. Esto quiere decir que pues lo que ya sabemos, donde antes no llovía va a llover más, mientras que se prevé que disminuyan en gran parte de las regiones subtropicales. Esto quiere decir las regiones subtropicales pues es donde comúnmente llueve y donde se ubican las selvas. Sí, ahí dejaría de llover y pues ya sabemos que eso causaría una alteración sin precedentes en los ecosistemas.
Se esperan cambios en las precipitaciones monzónicas que variarán según la región. Para que quede claro, una región monzónica es donde son las que tienen influencia de los monzones. Los monzones son zonas en donde existen dos estaciones a lo largo del año. Una estación lluviosa con intensas precipitaciones que llegan con nubes cargadas de humedad del Océano Pacífico hacia el interior del continente, y otra seca cuando el viento es al revés, sopla desde el interior del continente hacia el océano. Para resumir, una estación seca donde el viento sopla del continente hacia el océano, una estación de lluvia donde el viento sopla del océano hacia el continente. Los cambios en el océano, como el calentamiento y la acidificación del océano, el aumento de la frecuencia de las olas de calor marinas, lo que ya estamos diciendo, la temperatura oceánica también está aumentando, y esto pues pone en peligro a los arrecifes de coral, que sabemos que los océanos son los que mayormente captan dióxido de carbono de la atmósfera y más oxígeno producen a lo largo del planeta, y pues también causará la muerte de muchos peces y ballenas y demás seres, demás fauna que hay en el océano. La reducción de los niveles de oxígeno está claramente relacionados con la influencia humana. Esto pues por los constantes derrames petroleros y contaminación que hay en el océano. Estos cambios afectan tanto a los ecosistemas de los océanos como a las personas que dependen de ellos, y continuarán produciéndose al menos durante el resto de este siglo. Esto es parte de lo que ya decíamos. Aún si dejamos de emitir contaminación en este momento, ya estas consecuencias mínimo, el océano se terminaría de recuperar hasta 2100, 2110 aproximadamente. Sí, y las afectaciones de la gente que depende del océano, esto quiere decir una vez más las regiones costeras, que su economía se basa en la pesca y exportación de productos del mar, como lo son los mariscos y los camarones, pues su economía se vería bastante afectada. Esto ya sin mencionar también la misma afectación del cambio climático a los cultivos, pues qué sería de la economía de las regiones costeras. Seguimos, en el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio pueden verse amplificados, en particular en el calor, ya que las zonas urbanas suelen ser más cálidas que los alrededores, y las inundaciones debidas a episodios de precipitaciones intensas y el aumento del nivel del mar en las ciudades costeras. Vámonos por partes. En las zonas urbanas el calor es más intenso por un fenómeno que se conoce como isla calor. Esto es cuando una ciudad no cuenta con áreas verdes y todo está tapizado de pavimento y casas. Esto, más allá, en lugar de reflejar la radiación infrarroja, es decir, el calor que llega de los rayos del sol, absorbe el calor, y esto eleva aún más la temperatura del suelo. Y las inundaciones debidas a episodios de precipitaciones intensos, lo que ya se mencionaba, el ciclo hidrológico más rápido y precipitaciones, lluvias más fuertes. Y pues no hay que ir a un ejemplo tan lejos. La Ciudad de México a cada rato se está inundando, así como otras ciudades del mundo se están inundando, como recientemente Florida, me parece, sufrió hace algunos años una inundación severa. Y lo que decíamos, el aumento del nivel del mar de las ciudades costeras. Muchas ciudades del mundo están destinadas a desaparecer. Un ejemplo podría ser Florida o el estado de Veracruz o de Oaxaca. De verdad que debí haber publicado mi libro hace algunos días, porque hasta cierto punto pues muchos de los puntos que se tocan en este informe científico los toco yo en ese libro. Claro, de la información que meto allí es mucho de páginas del IPCC, solamente que lo conjunté, pero bueno, ya después hablaré del libro. Vamos a tocar otro punto. En el informe también se pone en manifiesto que las acciones humanas todavía pueden determinar el curso futuro del clima. Esto es lo que ya mencionábamos, todavía estamos a tiempo, ya un poco tarde, pero un poco a tiempo de mitigar los efectos y que esto no sea tan feo como se pronostica. Y todavía está en nuestras manos, porque todavía depende de nosotros mismos. Lo cual hasta cierto punto no sé si es bueno o es malo. Es lo que da rabia, que está en nuestras manos detener esto y no lo hacemos.
Hay pruebas claras de que el dióxido de carbono es el principal causante del cambio climático, aunque otros gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos también afectan al clima. Esto quiere decir que, por ejemplo, el gas de efecto invernadero que más calor encierra es el nitrógeno. Sí, es mucho más peligroso que el dióxido de carbono. Sin embargo, se le atribuye al dióxido de carbono como el causante, el principal causante del cambio climático, porque es el que se emite a mayor medida. Esto ha causado un debate entre algunos ambientalistas porque algunos dicen que nos distraen con el dióxido de carbono cuando el verdadero peligro es el dióxido de nitrógeno, otros dicen que no, y bueno, creo que ese es un debate interesante para otro video, pero por ahora nos vamos a detener y aplacar a lo que dice el informe, ¿sale? Entonces vuelvo para aclarar este punto. Aquí se especifica que el dióxido de carbono es el principal responsable del cambio climático, pero no hay que olvidarnos de los demás gases de efecto invernadero que también afectan el clima. Esto es lo que me parece a mí lo más relevante del informe. Aquí voy bajando de manera lenta por si alguien quiere ponerle pausa y leer el resto del informe. También les dejaré el link en la descripción. Perdón si este video es tan precipitado, pero el informe se dio hoy mismo y tuve un día bastante agitado y apenas tuve tiempo de leer esto y subir el video porque no quería dejar pasar mucho tiempo. Ok, pues ya lo dice el informe. Estamos entrando en el punto de no retorno, pero aún estamos a tiempo de que el desastre no sea tan feo como se estima. Y pues lo que siempre les digo, pues hay que tratar de cuidar esto, presionar a los gobiernos ya, por ejemplo el gobierno de nuestro presidente que apoya las energías a base del carbón y todo eso. En mi opinión, yo soy un ambientalista que mi ideología es que debemos volver a las alternativas como la energía eólica o la energía solar. Hay algunos ambientalistas que no lo recomiendan, pero bueno, esta es mi opinión. Y lo que sí es importante es exigirle a los gobiernos, a las empresas y sobre todo nosotros mismos también cambiar nuestros hábitos. ¿Sale? Con esto lo dejamos hasta aquí. Si te ha gustado el video, por favor, compártelo, suscríbete y dale like. Y sobre todo, pues toca este tema. Y de verdad, de estos informes, por lo regular se pierden en el internet y nadie puede consultarlos porque se van perdiendo. Por favor, léanlo, detalladamente, investiguen, compréndanlo y compártanlos con sus conocidos y con todas las personas que sepan por qué esto es algo que nos afecta a todos como comunidad global que habitamos el planeta Tierra. Sin más me despido y nos vemos en el siguiente video.